El doctor César Hernández es cardiólogo, intervencionista y también vascular periférico de el programa del CESI del Hospital General de Medellín y nos va a hablar de intervencionismo coronario y terapia antiplaquetaria dual de alto riesgo. Doctor, bienvenido, es un gusto tenerlo y adelante, por favor. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y la idea es en estos, creo que son más o menos 40 minutos que diseñé la charla, hablar de lo que es la terapia dual en intervencionismo coronario y alto riesgo de sangrado. Es un tema que ha cogido mucho auge porque quizás es la mejor forma de valorar los pacientes a los cuales se le hace intervención coronaria percutánea con stent. Los tres temas más importantes de la reunión es hablar, uno, definir qué es la terapia dual, qué es una terapia dual corta, qué clasificaciones existen en este momento, definir qué es alto riesgo de sangrado y cuál es la evidencia que existe a favor de estas dos ítems específicos, que es terapia dual corta y alto riesgo de sangrado. ¿Qué es terapia dual? Terapia dual es la asociación de aspirina con un inhibidor P2Y12 que puede ser clopidogrel o prasugrel y ticagrelor, que son los dos más potentes, que lo que usualmente conocemos todos desde que empezamos a utilizar estos medicados es que tenemos que usarlo durante un periodo de un año, especialmente en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST, y hay algunas recomendaciones adicionales en el síndrome coronario crónico de un periodo menor a 6 meses. ¿Qué es terapia dual corta? Y esta es como la clasificación de lo que yo pudiera hacer de todos los tipos de terapia dual en los pacientes que llevo intervención coronaria percutánea con stent o que tienen síndrome coronario agudo. Lo que es una terapia extendida es continuar con la terapia dual más de un año. No vamos a hablar de eso en este momento, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es terapia corta? Todo lo que sea inferior a 6 meses. La duración intermedia de 6 a 12 meses no la vamos a considerar en este momento. Ese es un grupo en el cual no hay ningún interés de hacer ningún estudio clínico y probablemente no hay ninguna ventaja. Entonces, terapia corta es la que sea menor a 6 meses. De duración muy corta, alto riesgo de sangrado, probablemente sea ya un mes, ni siquiera los 3 meses, sino de 1 a 3 meses es terapia muy corta, alto riesgo de sangrado. Y hay unos conceptos nuevos que tenemos que tener en cuenta y es la terapia modificada, que es cuando cambia un inhibidor del receptor P2Y12 por un evento adverso, como en el caso de ticagrelor, o por sangrado a uno de menor potencia, o hago un desescalamiento, o sea, paso de uno más potente, guiado o no guiado. Si lo guío por función plaquetaria o genotipificación. Entonces miren que esta es todo lo que son los conceptos grandes de lo que es la terapia dual y todas las consideraciones que podemos tener en cuanto estamos hablando de ese concepto. Cuando hablamos de terapia dual, tenemos que definir si existe, o sea, qué problema existe cuando ya la suspendo, ¿cierto? Antes de lo que yo tenía planeado. Y este estudio se publicó recientemente y me pareció importante ponerlo dentro de la introducción para que ustedes entiendan el concepto de que cuando yo suspendo la terapia dual en un periodo determinado con una correcta evaluación del paciente, no hay tantos eventos cuando esa suspensión es no planeada. Entonces, miren que en este estudio, que es un análisis de la DAPDES, que es un estudio donde se evalúa la inhibición de la agregación plaquetaria con Verify Now, la suspensión de la terapia dual, cuando no es planeada, o sea, por cirugía, por no cumplimiento, por sangrado, por hipersensibilidad, se asocia a que 3 veces más infarto y muerte, 6 veces más trombosis del stent y el grupo más alto de eventos se encontró en los pacientes que no cumplen la terapia y la más baja en hipersensibilidad. Adicionalmente, si usted no planea, si usted suspende la terapia y lo hace antes de 3 meses, miren que la tasa de eventos es muchísimo más alta. Pasamos de 2.47 a 7.65. Entre menos de 3 meses, 7.65 veces más eventos que 2.47 cuando es mayor a 3 meses. Y esos eventos tienen más riesgo de infarto y muerte, 16 veces más en los 7 días y 30 veces más si el paciente suspende el ASA y el clopidogrel. Entonces, el concepto de la terapia dual planeada y no planeada es muy importante y uno debe tener muy claro con el paciente y con el procedimiento que realiza cuándo la debe suspender, cómo lo debo evaluar para evitar este tipo de problemas. Entonces, el primer punto que ya definimos es la terapia dual corta. El segundo punto que vamos a definir es qué hace alto riesgo de sangrado.
Y estos son los criterios que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de alto riesgo de sangrado. El primero, el más importante, es ser mayor de 75 años. El segundo, tener comorbilidades que todos conocemos de hace mucho tiempo: enfermedad renal, enfermedad hepática o cáncer. La anemia y los glóbulos blancos se atravesaron aquí por el PRECISE-DAP, pero es un concepto más epidemiológico que clínico, la presencia de diabetes hemorrágica o algún trastorno hemorrágico. La iatrogenia, y es cuando damos anticoagulantes orales, antiinflamatorios no esteroideos, o el paciente se lleva a cirugía. Entonces, aquí un grupo muy importante de pacientes es muy alto riesgo de sangrado. ¿Quiénes son? Los que se van a llevar a cirugía no programada en esos 3 meses después del stent, o el paciente que sangra durante la hospitalización. Entonces, todos estos criterios que ustedes ven aquí son de alto riesgo de sangrado, pero muy alto riesgo de sangrado es el paciente lo van a operar en los primeros 3 meses o sangra durante la hospitalización. Y para no tener que aprender eso, para mí la aplicación más sencilla a utilizar es este que se llama PRECISE-DAP, que se puede descargar en el celular, y que tiene estos criterios: la edad del paciente, los leucocitos, la hemoglobina como marcador de sangrado o marcador de anemia, la presencia de falla renal y la historia de sangrado espontánea. ¿Cuál es la importancia del PRECISE-DAP? El PRECISE-DAP te va a dar una evaluación dicotómica del paciente. ¿Eso qué es? Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, es el que tenga 25 o más de 25 puntos, en donde ustedes lo ven aquí en la parte high, en donde si usted prolonga la terapia dual, no va a tener ningún beneficio isquémico, pero va a tener mucho más riesgo de sangrado. Y lo contrario ocurre en los grupos de bajo o muy bajo riesgo, en donde prolongar la terapia dual, como lo ven aquí en color más rosadito, más oscuro, no aumenta el riesgo de sangrado, pero sí tiene un beneficio isquémico, sobre todo en los de porcentaje moderado. Entonces, la importancia de este tipo de evaluación, en donde tenemos los criterios que vimos inicialmente, es que dicotomiza al paciente. Dice quién tiene alto riesgo de sangrado y no tiene beneficio isquémico. Adicional a eso, usted tiene que tener en cuenta una cosa muy importante cuando evalúa el riesgo de sangrado, y es que el riesgo de sangrado y el riesgo isquémico en el tiempo son diferentes. La mejor gráfica es esta en New England Journal del año pasado, en donde ustedes ven que los eventos isquémicos son muy importantes quizás en el primer mes y probablemente hasta los 3 meses, pero el primer mes es más importante. De ahí pueden haber eventos isquémicos de trombosis, pero en el tiempo es más plano, mientras el riesgo de sangrado está relacionado con el procedimiento y es una variable continua sobre el tiempo. O sea, si el paciente tiene algún factor de alto riesgo de sangrado, esa variable va a estar constante en el tiempo como factor de sangrado en el paciente. Y lo ven aquí en este artículo que publicaron esta semana en Neurointervention, en donde explica lo mismo. Quizás el Angiolino aquí enfatiza que ese riesgo puede prolongarse a los 3 meses, pero ustedes tienen que tener en cuenta los eventos trombóticos, lo más importante, el primer mes. Los eventos de sangrado, todo el tiempo es una variable continua. Al principio importa el procedimiento y la invasividad del procedimiento en el paciente, ¿cierto? Y probablemente la anticoagulación, los B3A, pero es una variable que en el tiempo es constante, mientras que los eventos isquémicos son probablemente muy importantes en el primer mes hasta los 3 meses. Él pone aquí algo que me pareció muy interesante y por eso la traje, y es que usted tiene que tener en cuenta que hay otros eventos isquémicos independiente de lo que usted trata, ¿cierto? Para lo cual usted usa la terapia dual, que tiene que tener en cuenta, pero también tienen un comportamiento en el tiempo diferente, o sea, son importantes hasta los primeros 3 meses y de ahí en adelante baja su presentación. Entonces, la conclusión de esto es que el riesgo de sangrado usted lo tiene que evaluar, es porque es una variable que usualmente no se va a modificar en el tiempo. Esta es otra forma de evaluarlo, es el riesgo de sangrado por la ARC, que es el consorcio con el cual se definen unos criterios mayores y unos criterios menores, y básicamente lo que ellos hacen en esta evaluación del riesgo de sangrado es una lista de chequeo, en donde se tiene criterios mayores que están en negro y criterios menores que están en azul. Cualquier criterio mayor o 2 criterios menores le dan un porcentaje de sangrado al año del 4% y ya lo clasifican a usted como alto riesgo de sangrado. Esto es de la Academic Research Consortium y es otra forma de hacerlo. O sea, usted tiene forma de realizarlo usando el PRECISE-DAP o usando esta lista de chequeo de la ARC. Esos son los criterios que vamos a utilizar para definir qué es terapia dual y qué es alto riesgo de sangrado. Lo segundo que vamos a definir es
cuál es la evidencia que existe. Y a pesar de que estos son todos los estudios y son muchos estudios, yo voy a tratar de contextualizarlos para que podamos analizarlos en grupo. Lo primero que vamos a analizar son estudios aleatorizados controlados en pacientes de alto riesgo de sangrado, comparando stent convencionales que ya no usamos contra stent medicados, pero que aprendimos de estos estudios aleatorizados. Partiendo de estos estudios, se realizaron una serie de registros para definir qué pacientes de alto riesgo de sangrado se beneficiaban de qué tipo de stent medicado. Y luego aparecieron estudios aleatorizados independientes del riesgo de sangrado y finalmente esperábamos los estudios aleatorizados en pacientes con alto riesgo de sangrado en la era de los stent medicados actuales. Y un concepto que es de reciente aparición porque se han ido consolidando los estudios y es lo que se llama modulación de la terapia dual o desescalamiento de la terapia dual. Estos son los estudios aleatorizados de pacientes de alto riesgo de sangrado con stent medicados de esta época del 2015 versus stent convencionales, o sea, los stent sin medicamentos que no usamos en este momento. Básicamente son estos tres estudios, uno muy conocido que es el LEADER-FREE, el ZEUS y el SENIOR, que es en mayores de 75 años. El LEADER-FREE fue muy conocido porque fue un stent que desde su inicio era muy innovador porque no tenía polímero, era un stent medicado de sirolimus, el cual es una modificación de la estructura del estrot del stent, que es un stent gruesito de 120 micras de acero inoxidable 316L, se modifica, sale como unos punticos ahí, y ahí se pone el medicamento y no hay polímero. Entonces la idea es que como la liberación del medicamento era muy rápida, entonces esos pacientes se les podía suspender la terapia dual al mes. ¿Cuál es la importancia de estos estudios? Que son estudios muy, a ver, en cierta forma muy agresivos. Recuerda que veníamos del escándalo de que no podíamos suspender la terapia dual antes de un año, y estos estudios lo que hicieron fue decir, venga, estos stent que vamos a utilizar aquí, con ciertas polímeros biocompatibles o unos sin polímeros, podemos suspender la terapia dual al mes, como lo hacemos con los stent sin medicamento, y es útil en este grupo de pacientes con alto riesgo de sangrado. Estos son los criterios que utilizaron. Miren que la mayor parte de los estudios utilizan los criterios que vimos inicialmente. Estos son los criterios del LEADER-FREE, que es el que más criterios utiliza. Y mire que cada paciente tenía más de 1.7 criterios. No los vamos a tener, pues, pero estos son los criterios del ZEUS y estos son los criterios del SENIOR, que a pesar de que el SENIOR utilizaba la edad como criterio mayor, miren que utilizaba otro tipo. O sea, ¿qué dice esta diapositiva? Que el mayor de 35 años tiene más posibilidad de falla renal, de anemia, de cáncer, de enfermedad cerebrovascular y de uso de anticoagulantes. Entonces, a pesar de que se usó un criterio único, estos pacientes tenían otros criterios que lo ponían en alto riesgo de sangrado. ¿Qué fue lo importante aquí? Entonces, recuerden que es un stent que modificaron su conformación para que fuera más biocompatible o no tuviera polímero y que eso disminuyera la trombosis del stent y pudiéramos suspender la terapia al mes como lo hacíamos con los convencionales. Si eso era cierto, en pacientes de alto riesgo de sangrado, miren lo que ocurrió. No hubo diferencia en los eventos isquémicos, estuvieron a favor del stent medicado, pero una disminución significativa en la revascularización del vaso tratado y en las tasas de infarto. Entonces, en los puntos de seguridad que era infarto y de eficacia que era revascularización fueron superiores. Eso mismo ocurrió en el ZEUS y eso mismo ocurrió en el SENIOR, a pesar de que en el SENIOR las tasas de infarto fueron muy semejantes, pero la revascularización fue menor. Pero finalmente lo que queríamos darnos cuenta aquí era si realmente podíamos usar este medicados, suspender la terapia de hora al mes y los pacientes no se trombosaban en ese seguimiento de un año. Entonces, la modificación del medicamento dio resultado y se podía utilizar en alto riesgo de sangrado. Finalmente, como ustedes vieron los estudios tuvieron un resultado a favor de los stent medicados y este metaanálisis en donde analiza los tres estudios. Obviamente, los eventos cardíacos mayores son menores en stent medicado, ¿cierto? Las tasas de infarto de miocardio son menores, la revascularización significativamente menor a favor de los stent medicados y la trombosis del stent con una tendencia a ser menor en stent medicado y no hubo diferencias en cuanto a sangrado. Entonces, con estos estudios que se demostró que ya no necesitamos utilizar stent medicados en pacientes de alto riesgo de sangrado, que no se deben hacer estudios comparando stent medicados con stent convencionales y se descarta el uso de stent convencionales en alto riesgo de sangrado y terapia dual corta.
Entonces, ¿qué aprendimos de esto? Que modificar los stent de estos que conocíamos de primera generación, que estos fueron los primeros stent que nosotros utilizamos alrededor de los 90, que fueron los stent de Plaquitaxel, que con plataformas de acero inoxidable de 120 micras, con un polímero que generaba un proceso inflamatorio muy importante, al evolucionar a estos de segunda generación, que son polímeros que a pesar de ser durables son biocompatibles, o sea, no produce una respuesta inflamatoria al paciente, modular el medicamento, que ya no usamos Plaquitaxel como en esta primera generación, sino derivados del limos, sotarolimos y everolimos, un polímero más biocompatible y un stent de menor grosor disminuye esas tasas de trombosis e de infarto. Y la investigación continuó y sin andar mucho en detalle, lo que hicieron fue usar polímeros biodegradables que son derivados del ácido láctico, son derivados de la leche, son polímeros que de 3 a 6 meses se degradan y se absorben y se degradan en CO2 y agua, o sea que no generan ningún daño en el vaso. Y este es el stent que ustedes vieron ahí, que es el Biolimos A9, perdón, que es el Leader Free, en donde se modifica la superficie del stent, no se usa polímero y aquí se entrega el medicamento. La otra evolución importante de los stents fue esto. Pasamos de stent de más o menos 130 micras a lo que usamos ahora, que está entre 60 y 80 micras. Entonces, esa evolución de los stents, que es muy similar para todos, generó un dispositivo que podría disminuir la terapia dual y tener el beneficio del paciente, especialmente en alto riesgo de sangrado. ¿Qué siguió después de que usamos de que aparecieron, perdón, estos estudios comparando los stent convencionales con los stent medicados? Lo que buscaron los que desarrollaron estos dispositivos es que les aprobaran los diferentes dispositivos en los diferentes países para usarlos en pacientes de alto riesgo de sangrado. Yo sé que en nuestro medio eso no hace parte de los criterios para utilizarlo, pero debiera ser así. Pero en los países en donde se aprobaron los estén medicados, el paso siguiente fue hacer registros con controles históricos. Entonces el Leader Free 2 hizo un control histórico con el stent convencional usando su stent medicado nuevo para demostrarlo, comparándolo con el control histórico, aleatorizando pacientes de alto riesgo de sangrado a un mes y ver si ese beneficio que se demostró en el Leader Free 1 se conservaba en el Leader Free 2. Ustedes ven aquí otro tipo de stent en otro estudio que es el ONIX, que también se suspendió el mes, el EVOLVE, donde la terapia dual se suspendió a los 3 meses, y estos son los SCIENCE, en donde la terapia dual se suspendía a los 90 días o suspendía a los 28 días. Entonces, estos no son estudios aleatorizados, son estudios en donde se ingresa pacientes de alto riesgo de sangrado, se suspende la terapia dual de 1 a 3 meses y se realiza control histórico con los estudios anteriores. Términos prácticos, ¿qué hay? El Science 28 y 29, entonces es aleatorizar pacientes de alto riesgo de sangrado, suspender la terapia dual a los 28 días o 90 días, y el grupo control es un grupo de un estudio clínico, estén medicados en Estados Unidos, que es el Science 5. Entonces, ver si estos pacientes, si este stent se puede utilizar en alto riesgo de sangrado, basado en esto, no en estudio aleatorizado, sino en un registro, suspendiendo la terapia dual a los 28 o a los 90 días, como ven acá, y siguiendo ASA, ¿cierto? Y estos son los criterios de alto riesgo de sangrado. Miren que la mayor parte de los estudios van a empezar a mostrar que hay por lo menos de esos criterios de alto riesgo de sangrado 1.5, 1.6 criterios por paciente y el Precise DAP es igual o mayor a 25. Y lo que demuestran esos registros es esto, los eventos isquémicos son muy similares, ¿cierto? No hay un incremento de los eventos isquémicos por suspenderlos a los 28 días, en el SAIS 28 o a los 90 días. Y las tasas de sangrado general globales son similares, pero las tasas de sangrado significativo, o sea, VAR 3 a 5, son menores en el grupo de 90 días y son menores en el grupo de 28 días. Entonces la diferencia aquí es, VAR 2 a 5 es el sangrado que no compromete clínicamente al paciente, a pesar de que pero el sangrado severo, que es VAR 3 a 5, sí lo disminuye de manera significativa. Eso lo suspende a los 90 y a los 28 días. ¿Sabes qué logran con estos registros? Que le aprueben el stent en sus diferentes países para que pueda ingresar. Entonces, la conclusión de este estudio es que suspender la terapia dual con este tipo de stent
a 1 mes o a 3 meses no es inferior en eventos isquémicos, tiene tasas similares de sangrado clínicamente relevante con una reducción significativa del sangrado mayor y una muy baja tasa de trombosis del stent. A pesar de que aquí no se le autorizaron realmente lesiones complejas. Este es otro estudio con otro stent que buscaba lo mismo, ¿cierto? Él no logró, este no demostró realmente una disminución significativa del sangrado, pero no incrementaron los eventos isquémicos, suspendiéndolo al mes. Este es otro tipo de stent que es un polímero biodegradable que es de Boston, de un estrés más delgado, en donde demostró eventos favorables en eventos isquémicos, suspendiendo la terapia a los 3 meses, comparándolo con un grupo histórico de suspensión al año. Miren que este grupo es diferente a los anteriores. Y este fue la segunda parte del Leaders Free para poder aprobar el stent medicado, que ya dijimos que no tiene polímero y que usa Biolimos A9 en los Estados Unidos. Entonces, mire que los eventos isquémicos de muerte cardíaca e infartos son menores que con el Leader Free 1 y no se incrementan las tasas de sangrado. Y la revascularización del vaso tratado es menor cuando se compara con el control histórico del 1 con el 2. Este finalmente era para aprobación del stent. ¿Y ellos qué hicieron? A medida que van evolucionando el tiempo, y es una cosa que ustedes van a ver, ellos cambiaron el stent. Ellos sigue siendo un stent sin polímero, el medicamento es Biolimos A9, es aluminal, o sea, está contra la pared del vaso, pero cambiaron, ya no es acero inoxidable de 316L, sino que es cromo cobalto de 84 micras, y miren que las tasas de eventos isquémicos no son inferiores cuando se comparan con el stent medicado, estamos hablando ya del 2, ¿cierto? Y son superiores cuando se compara con el stent medicado, cuando se compara con el stent anterior en revascularización del vaso tratado y en trombosis del stent. Entonces, lo que van demostrando estos estudios, a pesar de que no son autorizados, es que la evolución de la plataforma funciona. Entonces, estos registros con controles históricos en alto riesgo de sangrado permitieron definir el uso de determinados stent en pacientes de alto riesgo de sangrado. Por eso yo les mostré las diferentes plataformas, son 4 o 5 plataformas que utilizaron estos registros para su aprobación. No son aleatorizados, pero son más representativos de la práctica usual. Sin embargo, no trataron lesiones complejas. Los criterios de alto riesgo son similares y bajas tasas de eventos trombóticos. ¿Qué sigue realmente de ahí? Todo lo que ustedes han visto en la literatura, que son los estudios ya aleatorizados con terapia dual reducida que no tienen en cuenta el riesgo de sangrado. En resumen, ¿qué hay? Todos estos estudios que ustedes ven acá, desde el 2011 hasta el 2018, en síndrome coronario crónico, ya lo único que hicieron fue reconfirmar la recomendación de las guías que en síndrome coronario crónico no hay necesidad de una terapia dual mayor a 6 meses. ¿Listo? Y estos dos estudios, el DAP-STEMI y el SMART-DATE, lo que demostraron fue que dar una terapia dual de 6 meses es no inferior. Por eso cuando nosotros hablamos de terapia dual corta, hablamos de menor a 6 meses. Los que tenemos que analizar estos estudios que ustedes han visto y que tienen mucho subanálisis, que son de terapia dual corta, de 1 a 3 o 4 meses, en donde en rosa son los que la terapia dual es corta y se sigue con clopidogrel, y en azul, donde la terapia dual corta sigue con aspirina. ¿Qué hay con estos estudios? Son muchos estudios y lo más importante quizás es esto. El STOP-DAP2 es de 1 mes y sigue clopidogrel. El Smart Choice son 3 meses de terapia dual y sigue clopidogrel. El Global Leaders es un estudio más complejo, es 1 mes de terapia dual y luego 23 meses solo con ticagrelor versus terapia dual con ticagrelor o clopidogrel. Lo que quiero mostrarles aquí es que estos estudios usan diferentes criterios, no utilizan el criterio de alto riesgo de sangrado. El único que puso un criterio de alto riesgo isquémico de sangrado fue el Twilight. Y estos estudios, para mí lo más importante es analizarlos en este metaanálisis. Este es un metaanálisis publicado en el 2020 con 79.073 pacientes y evaluó la duración de la terapia dual corta, menos de 6 meses. Duración intermedia no nos interesa porque no la vamos a utilizar, ¿cierto? Y terapia extendida. Entonces lo que vamos a utilizar acá, analizar realmente aquí es la terapia dual corta, menos de 6 meses, cuando se sigue con ASA o cuando se sigue con clopidogrel. Entonces, mire que lo importante es, nada raro que la terapia extendida tuviera un beneficio de antiisquémico, pero mire que no incrementa el riesgo la terapia corta,
¿cierto? Lo mismo en trombosis del stent. No se incrementa la trombosis, obviamente, si yo lo doy más de un año, le va mejor. Sangrado mayor es mucho mayor cuando extiendo la terapia y es menor con esto, con terapia dual corta. ¿Qué es lo importante de esto? Es que al grupo que quizás le fue mejor es cuando la terapia dual es corta, o sea, menos de 6 meses, y lo que se sigue después de esos 6 meses es, de 1 a 3 o 6 meses, es un inhibidor P2Y12 y usualmente clopidogrel. Y cuando ellos hacen todos los análisis, el grupo de corta duración, seguido por inhibidor P2Y12 solo, no fue en inferior ni en infarto, ni en eventos cardiovasculares mayores y en mortalidad, pero fue superior en el evento neto, donde el ticagrelor afectó los resultados isquémicos y el clopidogrel afectó los de sangrado. Entonces, ¿qué quizás se aprende de estos que no meten el grupo de alto riesgo de sangrado? Que cuando la terapia dual es corta y yo continúo esa segunda fase con clopidogrel, probablemente los eventos de sangrado van a ser menores. Pero si yo le doy un inhibidor P2Y12 más potente y no le doy aspirina, ¿cierto? Probablemente los pacientes que tengan más riesgo isquémico les pueda ir mejor. Que eso se ve representado aquí, en donde el grupo verde, que es clopidogrel, es el que tiene menor beneficio en eventos isquémicos y menor riesgo de sangrado, tanto en el grupo total como en el grupo de síndromes coronarios agudos. Entonces, ese quizás es el mensaje de estos estudios que no utilizan el criterio de alto riesgo de sangrado, que es que el grupo de corta duración, de 1 a 3 meses, seguido un inhibidor P2Y12 solo, no es inferior en eventos isquémicos, mortalidad, MACE o infarto, pero es superior en el evento neto por el beneficio en sangrado, teniendo en cuenta esos criterios que ya vimos antes, en donde el ticagrelor mejoró los eventos isquémicos, es el Global Leaders y el Coagulant donde lo demuestran, y los de el clopidogrel, los de sangrado, los que ustedes conocen, el Stop-Tap 1 mes o el Sbarchoy 3 meses. Finalmente, este es otro análisis muy importante que solo tengo esta diapositiva, que son los pacientes de terapia triple, en donde aquí ustedes ven a la izquierda todos los estudios analizados, y yo creo que el consenso en terapia triple en pacientes de alto riesgo de sangrado, porque queda el anticoagulante oral, es que lo que tiene que hacer uno cuando considera que el paciente requiere anticoagulación oral es siempre dé la aspirina para el procedimiento. Nunca premedique con clopidogrel o con un inhibidor P2Y12 para el procedimiento. La terapia dual debe ser clopidogrel y el anticoagulante directo. La terapia triple, hasta 1 a 7 días máximo. Y en paciente que tenga alto riesgo isquémico, probablemente no hay beneficio más de un mes. Por ahí hay un análisis publicado en este mes en donde sugieren que puede haber beneficio hasta 3 meses, pero es muy dudoso. Entonces, en terapia triple, la gran mayoría de los pacientes van a recibir terapia triple en la hospitalización y se van para la casa con terapia dual, 6 meses a un año. Y los de muy alto riesgo isquémico, le pongo un stent en el tronco, le pongo más de 3 stent, más de 60 milímetros de stent, probablemente le tenga que dar un mes, rara vez, tiene que tener muy bajo riesgo de sangrado para darle 3 meses. Este es el único estudio aleatorizado, que por eso se los puse aquí, en terapia dual, que es el MasterDAP, el Target Safe, que es por un stent nuevo que se llama el Tomahawk, todavía está en curso. Entonces, quizás el único estudio aleatorizado en alto riesgo de sangrado que utiliza los stent medicados actuales es el recientemente duplicado MasterDAP, que es un stent, es un estudio en alto riesgo de sangrado con un stent medicado que es el Ultimaster, que es un stent con un polímero bioabsorbible de sirolimus, de cromo cobalto, de más o menos 68 micras de grosor. En 30 días después de angioplastia con stent, en pacientes que no tuvieran eventos isquémicos, cerebrales o cardíacos ni desangrados. El paciente que a los 30 días estaba bien, se aleatorizaba. Abreviado, entonces 1 mes de tratamiento, y estándar, 6 meses de tratamiento. Si el paciente está con anticoagulante, 2 a 5 meses de terapia triple, o sea, 2 meses si está con anticoagulante y 5 meses si está sin anticoagulante de terapia triple, ¿cierto? Es porque aquí, perdón, terapia triple serían 2 meses y terapia dual serían 5 meses para completar 6 meses y aquí 1 mes más. Y luego que terminara la terapia dual de 1 mes o la terapia dual de 6 meses, sigue con un solo antiplaquetario por 11 meses, que miren la tendencia de 54% clopidogrel y 78.7. Entonces es un estudio de 1 mes versus
6 meses de terapia dual en pacientes que hayan recibido un stent y que no hayan tenido eventos al mes. El grupo de terapia corta no tuvo más eventos isquémicos, ni muerte, ni infarto, y no hubo más eventos cardíacos ni cerebrales mayores, y el beneficio real en este estudio fue de sangrado mayor o clínicamente relevante, en donde la terapia breve, abreviada de un mes, tuvo una incidencia mucho menor, del sangrado clínicamente relevante, que es BAR 2, 3 o 5. El resultado de este estudio es que en pacientes de alto riesgo de sangrado, sometidos a angioplastia con stent, la suspensión de la terapia dual a los 30 días, en comparación a 193 días, más o menos 6 meses, no fue inferior en eventos isquémicos adversos netos, no fue inferior en eventos cardíacos cerebrales o adversos mayores, y se asoció a una tasa de sangrado mayor y clínicamente no relevante menor, que es este BAR 235 o el mayor, que es 3 a 5. Entonces, miren, los eventos isquémicos no fueron mayores, los eventos clínicos netos fueron iguales, y hubo un beneficio en las tasas de sangrado. Entonces, este es el único estudio aleatorizado en donde se evaluó pacientes de alto riesgo de sangrado sometidos a angioplastia, en donde se compara terapia dual 1 mes versus 6 meses. ¿Qué otro análisis importante del MasterDAT es importante notar aquí? Y había una duda en estos dos estudios, en el SMART-DAY y en el STOP-TAP, que los pacientes con síndrome coronario agudo, con elevación o sin elevación del ST, había un mayor riesgo de infarto o trombosis del stent, en este estudio hasta 2 veces más, cuando la terapia dual se acortaba 1 mes o se acortaba 6 meses. Cuando se hace un análisis en el grupo de síndrome coronario agudo, que son 1.381 pacientes, y en estos, perdón, 914 pacientes con infarto previo en terapia abreviada y en terapia estándar 866 pacientes, no hubo diferencias en el punto neto, en los eventos cardiovasculares mayores, y hubo menores tasas de sangrado. Y realmente ese es el único estudio aleatorizado en donde se tuvo ese criterio y donde podemos hacer ese análisis. Para terminar, la evidencia que existe alrededor de esto, les voy a mostrar un conglomerado de lo que es la modulación de la terapia dual en alto riesgo de sangrado. Que la modulación es cambiar de un inhibidor P2Y12 potente, en este caso prasugrel o ticagrelor, que son los recomendados en síndromes coronarios agudos, a clopidogrel o la dosis media de prasugrel, que sería 5 miligramos. Estos son los estudios en donde no es guiado, o sea, usted lo que hace es al mes de estar dando prasugrel o ticagrelor, pasa a los pacientes o a clopidogrel, o en este Host Reduced Polytech lo pasa a 5 miligramos de prasugrel, que se demostró que no hay una reducción de las, perdón, se asoció a reducción de las tasas de sangrado sin afectar la eficacia. Hay una duda, sobre todo en estos dos estudios, porque en los pacientes con intervención coronaria compleja hubo eventos isquémicos altos, pero cuando analizaron el estudio hubo eventos isquémicos altos en los que se desescalonaron al mes o en los que continuaron con el P2Y12 potente. Entonces, probablemente no guiada, no hay ninguna diferencia en eventos isquémicos, pero sí afecta las tasas de sangrado. Si usted la guía por dos formas, test de función plaquetaria, que básicamente es evaluar agegrometría y respuesta al ADP, o test genético, que lo que usted va a evaluar es la pérdida de función del CYP12C19. En estos dos estudios y en el análisis del metaanálisis, lo que se encuentra es una reducción significativa de las tasas de sangrado menor, del 19%, de estos riesgos relativos. No hay un incremento de los eventos isquémicos, o sea que no es inferior a los eventos isquémicos en el resultado neto, pero sí es claro que hay menos eventos de sangrado, especialmente en síndrome coronario agudo. ¿Qué pongo yo aquí? Estos guiados tienen la ventaja que usted puede desescalonar los pacientes de uno potente como prasugrel o ticagrelor a uno menos potente como clopidogrel desde los 0 a los 14 días, y el guiado a un mes. Entonces ustedes ven los dos guiados, no guiados muy similar, pero tienen que tener en cuenta que el no guiado, ellos hicieron el desescalamiento al mes, y el no guiado hicieron el desescalamiento 0-14 días. ¿Qué tenemos que definir? Si realmente modular la terapia dual de uno más potente a uno menos potente tiene beneficio en alto riesgo de sangrado.
Y este estudio se publicó ahorita en el JACC Cardiovascular Intervention, en donde ellos compararon cuál es la diferencia que hay en el beneficio de sangrado en terapia dual corta versus desescalonamiento. Miren que a pesar de que el desescalamiento, ¿cierto? Hay una reducción del sangrado como vimos antes, cuando yo lo comparo con terapia dual corta, se asocia a esto, a un incremento de las tasas de sangrado, a pesar de que tiene algún beneficio en eventos isquémicos. Entonces, el desescalonamiento de una terapia más potente a una menos potente se puede considerar en un paciente determinado, pero no te va a dar una reducción significativa en las tasas de sangrado. Entonces, eso quizás es lo importante del análisis de este estudio. Y lo importante también del análisis del estudio es cuando se analizan el desescalonamiento por medicamentos, volvemos a una gráfica muy parecida que vimos al principio, en donde el más beneficiado en no incremento los eventos isquémicos y reducción de las tasas de sangrados cuando yo los desescalono o hago el desescalonamiento es a clopidogrel. Entonces, la conclusión de desescalonamiento es, sí disminuye el sangrado, ¿cierto? No de manera significativa, o sea que en alto riesgo de sangrado probablemente no tenga tanto papel, porque se incrementa el riesgo de sangrado cuando lo comparo con la terapia corta. Finalmente, ¿qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta en pacientes con alto riesgo de sangrado? Es usar inhibidores de la bomba de protones, ¿cierto? En el caso del clopidogrel, sobre todo los pacientes que tengan alto riesgo isquémico, aunque es dudosa la importancia clínica, ese inhibidor de la bomba de protones debe ser pantoprazol o deslansoprazol. Y finalmente, con toda esta información, que no sé si sea mucha, lo que uno debe tener en cuenta cuando está hablando de terapia dual y riesgo de sangrado, después de una angioplasia con usted tiene realmente tres opciones, porque esta última es de evento isquémico. Uno, suspender el antiplaquetario, ¿cierto? De 1 a 3 meses de síndrome coronario crónico, que está más o menos claro. Los pacientes de síndrome coronario crónico tienen menos eventos y no es como las dudas que tenemos en este momento. En síndrome coronario agudo, suspenderlo después de 3 a 6 meses del evento. Y de acuerdo al riesgo de sangrado. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, que usted lo evalúa con los criterios del ARC o con el PRECISE-DAP, puede suspender esa terapia dual al mes y luego continuar clopidogrel, teniendo en cuenta que debe utilizar los STEN que están aprobados para este tipo de suspensión al mes. Si vamos a utilizar solamente basado en los estudios aleatorizados, sería un solo tipo de stent. Pero para eso hicieron todos esos registros comparados con controles históricos para demostrar que en este momento los stents de segunda, tercera generación tienen un comportamiento en general muy similar. La segunda cosa que usted puede hacer es desescalonamiento, que es cambiar a uno menos potente como clopidogrel, guiado o no guiado. La única consideración es guiado lo tiene que hacer al mes y no guiado lo puede ser, guiado es de 0 a 14 días, sea por un test de agregación plaquetaria con ADP o con CYP1219, pérdida de función, y no guiado tiene que tener en cuenta que solamente lo debe hacer al mes. La otra alternativa, que es cambiar la dosis, reducir la dosis del inhibidor P2Y12 como 5 miligramos de prasugrel o 45 miligramos de ticagrelor, no está recomendado en este momento. No hay estudios suficientes que lo apoyen, y desafortunadamente estos estudios fueron hechos en una población diferente. Son hechos en asiáticos que tienen un índice de masa corporal más bajo. Entonces, estas son las tres recomendaciones cuando usted considera alto riesgo de sangrado. Pero aquí hay una cosa importante, es usted, después de evaluar el riesgo de sangrado, cuando tiene un paciente que tiene ambas condiciones, usted tiene alternativas derivadas de lo que vimos antes. Usted le puede reducir esa terapia de 1 o 3 meses, pero puede dejar en la segunda fase, ¿cierto? Si usted considera que el riesgo isquémico es mayor, un P2Y12 más potente, como ticagrelor o prasugrel, ¿cierto? O dar inicialmente en el paciente de alto riesgo isquémico con riesgo de sangrado alto una terapia dual, con uno más potente como prasugrel y luego monoterapia con clopidogrel. Esto es tratando de combinar un concepto que es el de alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado. Y para finalizar, les dejo esta diapositiva que la dejé en el idioma original de un artículo de Capodano de Nature Review del año pasado, en donde pone todas las condiciones que usted tiene que tener en cuenta cuando tiene un paciente de alto riesgo de sangrado. Lo primero es evaluarlo.
¿cierto? Usted tiene que hacer la estratificación de riesgo en todos los pacientes. O sea, el concepto actual es, lo más importante de la evaluación del paciente es definir si tiene o no tiene alto riesgo de sangrado. De alto riesgo de sangrado, mire si es necesario llevar un procedimiento invasivo. Mire si es necesario revascularizarlo, ¿cierto? No use P2Y12 antes del procedimiento. Use acceso radial, que ya lo estamos usando en la mayor parte de los pacientes. Mire que la anticoagulación sea óptima. Elija los stent que vimos anteriores. Esto es muy importante y ha cogido mucho valor. Optimice el stent con imagen intravascular, sea OCT o IVUS. Defina qué tipo de terapia dual, la terapia dual corta, 1 o 3 meses, ¿cierto? Mire si se beneficia más de modulación que terapia dual corta y use inhibidores de la bomba de protones. Estos son como todos los conceptos más o menos actuales de terapia duales, como las recomendaciones basadas en los estudios clínicos. Miren que la evidencia se apoya en un montón de estudios clínicos en donde el único realmente el autorizado publicado recientemente es el MasterDAP. Esto era más o menos los conceptos que les quería dar. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Doctor, muchísimas gracias. Excelente su revisión. Adelante, Kevin, por favor. Buenas tardes. Kevin levantó la mano. Hola, doctor Hernández. Buenas tardes con Kevin Criollo. Muchas gracias por su charla. Yo quisiera hacerle una pregunta porque, pues como usted lo mencionó, estudios como el TIC, como el Twilight, que incluyó pacientes para cortar la terapia con ticagrelor, pero excluyó pacientes con síndrome coronario con elevación del ST. Después vino el TICO, que sí incluyó pacientes con elevación del ST, y después vino el MasterDAP. Pero en el STOP-DAP, en la segunda parte que hicieron, que fueron los pacientes con síndrome coronario agudo, en el que adicionaron pacientes y aleatorizaron a los pacientes a recibir monoterapia con clopidogrel versus terapia dual por 1 año. En ese estudio no demostraron, no logró la significancia estadística para no inferioridad. ¿Usted considera que en los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos y que requieren acortar la terapia, debiéramos hacerlo únicamente con ticagrelor, puesto que en el MasterDAP no especifican la población que recibieron clopidogrel o ticagrelor? Mira, es una opción. Lo que vos dijiste, lo que pasa es que son demasiados estudios. Acuérdense que en el Twilight también hay criterios de alto riesgo de sangrado y alto riesgo isquémico, pero no los combina. O sea, el problema de esos estudios es que no hay un criterio único de alto riesgo de sangrado. Por eso al momento del análisis, usted tiene que tener en cuenta, es el MasterDAP, en donde todos los pacientes sí tienen alto riesgo de sangrado. El análisis de los otros estudios es ver terapia dual corta, o sea, cómo puedo acortar la terapia, qué beneficio me puede dar la terapia cuando la corto. Entonces, lo que dicen los estudios es, si yo la corto, los eventos isquémicos no se incrementan de manera significativa, y vos lo describiste muy bien, en la segunda fase del STOP 2 se generó una duda en síndromes coronarios agudos, pero cuando se hace el subanálisis, pero es un subanálisis del MasterDAP 2, parece que no hay un incremento de los eventos isquémicos en los pacientes con síndrome coronario agudo que se acorta la terapia 1 mes. ¿Qué creo yo que debe hacer uno? Uno debe evaluar el riesgo de sangrado. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, yo tengo que acortar la terapia. Si yo tengo un alto riesgo isquémico y teniendo en cuenta que los eventos isquémicos son de 1 a 3 meses, yo tengo que tratar de proteger a ese paciente en ese mes sin incrementarle mucho el riesgo de sangrado. ¿Qué puedo hacer yo? Darle terapia dual con azaclopidogrel, darle terapia dual con asa y uno más potente, pero también estoy jugando un riesgo importante, ¿cierto? Es mirar eso y mirar si en la segunda fase, ¿cierto? Porque yo tengo un stent en el tronco, porque tengo más de 3 stents, porque tengo más de 60 milímetros de longitud, tengo una lesión en bifurcación, considero que mi nivel P2Y12 no debiera ser clopidogrel, sino que debiera ser prasugrel o TIC. Pero lo que ven no es tan fácil de dirimir eso con los estudios, lo tiene que dirimir usted con el paciente, porque ningún estudio le incluyó a usted alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado, ¿cierto? El MasterDAP es el que más se aproxima, y mire que en el MasterDAP al mes, tanto síntomas coronarios crónicos, síntomas coronarios agudos, hay un beneficio. ¿Que falta el número de pacientes para decir que esos eventos isquémicos que se redujeron fue suficiente? Sí. Vamos a ver qué nos dicen con los análisis posteriores.
Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat. Doctor, muchas gracias por su excelente charla. Entre los pacientes que dejamos con manejo médico del infarto sin intervención percutánea, ¿qué duración de la terapia antiplaquetaria dual sugiere actualmente a la luz de la nueva evidencia? A ver, venga que no entendí la pregunta. ¿Dónde está el chat? Me vuelvo a repetir, a leer la pregunta. Sí, señor. La pregunta dice, muchas gracias por la charla, doctor. En pacientes que no tienen intervención, es decir, los infartos que se manejan médicamente, Sí, sí, sí. sin intervención percutánea, ¿qué duración de la terapia antiplaquetaria dual recomienda? Mira, síndrome coronario es un año, independiente que yo lo intervenga o no lo intervenga, porque son pacientes que si vieron la diapositiva que yo dije que era importante tenerla en cuenta, es no solamente el problema de esos pacientes son los eventos relacionados con el vaso tratado, sino los eventos isquémicos relacionados con su enfermedad cardiovascular. El síndrome coronario es un paciente de alto riesgo y la terapia dual, la recomendación es mantenerla un año. La recomendación de las guías es usando el más potente, que es TICA o Prasugrel, ¿cierto? Con ASA. Y ya tener, que esa es la respuesta a la pregunta que usted me hace, ya, usted tiene las mismas consideraciones que tiene el paciente que se lleva intervención, si alto riesgo de sangrado, si esa terapia la reduce un mes, la reduce 3 meses, desescalona al paciente del pedullido más potente a uno menos potente. Pero recuerden que el síndrome coronario, independiente que lo intervenga o no lo intervenga, la recomendación de terapia dual es un año, porque es un paciente de alto riesgo de eventos isquémicos, no solamente del vaso tratado, sino en otros sitios que tengan enfermedad aterosclerótica. Perfecto, doctor. Bueno, nuevamente muchas gracias. No veo más preguntas en el chat o manos levantadas, pero creo que fue excelente la revisión. Muy, muy amable por su participación y por aclararnos conceptos complejos. Y bueno, seguiremos en contacto, doctor Hernández. Es un gusto. Bueno, a ustedes muchas gracias. Espero haber satisfecho todas las inquietudes alrededor de este tema que me ha parecido complejo y que es muy cambiante en el tiempo. Y espero vernos en una próxima reunión. Así es, doctor. Muchas gracias. Feliz noche para usted y para todos. Feliz noche, que estén bien. Que esté muy bien.